Cuadrilátero. Expositor, ingeniero Dino Sánchez Padilla. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. Elementos de un cuadrilátero. Vértices A, B, C y D. Lados AB, BC, CD y AD. Ángulos: el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Diagonales AC y BD. Perímetro: 2P es igual a AB más BC más CD más AD. Clasificación. Trapezoides son aquellos cuadriláteros cuyos lados no consecutivos no son paralelos. Además, los trapezoides pueden ser polígonos convexos o cóncavos. A. Trapecio cóncavo. Posee solamente una diagonal que se encuentra fuera de la región trapezoidal. B. Trapezoide convexo. Es aquel en el cual ambas diagonales se encuentran dentro de la región trapezoidal. En ambos trapezoides, el triángulo ABC no es simétrico al triángulo ADC, pues no existe ningún eje de simetría y por tanto es asimétrico. B. Trapecios. Son aquellos cuadriláteros que solamente tienen un par de lados no consecutivos paralelos. Los trapecios se clasifican en escaleno, rectángulo e isósceles. Elementos del trapecio. AD, base mayor. BC, base menor. AB y CD, lados laterales. MN, mediana. BH, altura. Primero, trapecio escaleno. Posee lados no consecutivos de diferentes longitudes. AB es diferente a BC, diferente a CD y diferente a AD. El ángulo alfa más beta es igual a 180 grados y tita más phi es igual también a 180 grados. Segundo, trapecio rectángulo. Posee un lado perpendicular a sus lados paralelos. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, los cuales es igual a 90 grados. El lado AB también sería la altura del trapecio. Tercero, trapecio isósceles. Posee dos lados no paralelos, no consecutivos, de igual longitud. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D y es igual a alfa. La longitud de AB es congruente a la longitud de CD. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C y esto es igual a beta. C. Paralelogramos. Son aquellos cuadriláteros cuyos lados no consecutivos son paralelos. Además, sus diagonales se bisecan una a otra. Se clasifican en paralelogramos, oblicuángulos y rectángulos. Paralelogramos oblicuángulos son aquellos que tienen ángulos internos diferentes de 90 grados.
donde los ángulos consecutivos son suplementarios de distintos valores. Además, sus diagonales son desiguales, es decir, AC diferente de BD. Primero, romboide. Poseen lados consecutivos de diferentes longitudes. 2. Rombo. Todos sus lados tienen una misma longitud. Rectángulo. Cuadrado. Propiedades. A. Del trapezoide. En un trapezoide cóncavo se cumple lo siguiente. Primero, formando las bisectrices de los ángulos más agudos, se forma un ángulo X, el cual es igual a la semisuma del ángulo θ y φ. 2. Se toma ahora el ángulo exterior buscando su bisectriz y el opuesto del interior. Y el valor X que se forma por las bisectrices es igual a la semidiferencia de θ menos φ. 3. Los valores de X más Y es igual a θ más φ. En un trapezoide convexo se cumple que, primero, se toma las bisectrices de dos ángulos consecutivos del trapezoide. La intersección de esas bisectrices es el ángulo X y es igual a la semisuma de θ más φ. 2. Se toma ahora del trapezoide convexo las bisectrices de los ángulos opuestos. La intersección es el ángulo X, que es igual a la semidiferencia de θ y φ. Se proyecta ahora de dos lados consecutivos de forma externa el ángulo, formando las bisectrices, se forma el ángulo X, que es igual a la semisuma de θ y φ. B. Del trapecio. En cualquier clase de trapecio se cumple lo siguiente. Primero, se toman los puntos medios de cada lado no paralelo y se obtiene la distancia X. Ese valor X es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Segundo, se realizan las diagonales respectivas del trapecio y se toman los puntos medios de cada una de ellas, hallando una distancia PQ en función a esos puntos medios de sus diagonales, que es igual a la semidiferencia de sus bases paralelas. Si un trapecio alfa más beta suma 90 grados, se puede tomar los puntos medios de las bases hallando una distancia X que es igual a la semidiferencia de dichas bases. En un trapecio rectángulo se cumple. Primero,
Si se toman las sevillanas desde los ángulos rectos del trapecio rectángulo al lado opuesto, llegando a su punto medio, significa que BN es congruente a AN. Segundo, si lanzamos los puntos medios y perpendicularmente a los lados no paralelos, hallamos la distancia X, el cual es igual a la semisuma de sus bases paralelas. Tercero, si tenemos el siguiente trapecio rectangular y unimos los puntos medios de los lados no paralelos, la distancia X será igual a la semidiferencia de los lados paralelos. En un trapecio isósceles se cumple. Primero, si AB es congruente a CD, entonces AC es igual a BD. Si se traza la altura de un trapecio isósceles, la distancia de la base mayor AH, que es X, será igual a la semidiferencia de las bases mayor y menor. Tercer caso. Si nosotros tomamos la altura del trapecio isósceles, encontramos una distancia AH, que es la mayor de la base. Este valor es igual a la semisuma de las bases de dicho trapecio isósceles. Propiedades del paralelogramo. En cualquier clase de paralelogramo se cumple. Primer caso. Si en el paralelogramo se traza una línea fuera de ella y a ello en cada vértice se prolonga perpendicularmente una línea, la suma de sus extremos A y C es igual a la suma de sus medios B y D. Segundo, si la línea que se traza pasa por dentro del paralelogramo, se proyecta a ello sus perpendiculares, llamado proyecciones, la diferencia de sus extremos es igual a la diferencia de sus medios. AC, A y menos C es igual a D menos B. Teorema de Baring-Nonn. Si se unen los puntos medios de cada lado de un cuadrilátero cóncavo o convexo, se genera un paralelogramo conocido como paralelogramo de Baring-Nonn. Primero, veamos en un cuadrilátero cóncavo, llamado no convexo. En este caso se toman los puntos medios de cada uno y se generó un paralelogramo. Ahora vemos un cuadrilátero convexo. Tomando los puntos medios de cada lado, formamos de nuevo un paralelogramo.
En ambos casos se cumplen las propiedades básicas de un paralelogramo, que Mn es paralelo a Pq y Mp paralelo a Nq. A la vez, Mn es congruente a Pq y Pm es congruente a Nq. Y a la vez, Mq es igual a Np. Pero lo más importante es que en ambos casos se cumple lo siguiente, que la suma de las diagonales que se forman AC más BD será igual a la suma del nuevo paralelogramo formado, es decir, Mn más Nq más Qp más Mp. Cuando sientas que te has perdido buscando la verdad, recuerda que existen muchos caminos en el mapa del saber para llegar a ella. Solo depende de ti, doctor. Ingeniero Dino Sánchez Padilla.